Buenos días chicos, hoy vamos a ver los métodos de investigación antropológica. Comenzamos. Las técnicas etnográficas de investigación antropológica incluyen la observación directa, que implica ir a observar el lugar de los hechos directamente y tomar nuestras propias anotaciones. Escuchar las conversaciones directa e indirectamente, porque ustedes saben que en una conversación pueden ir implicados varios aspectos de la vida diaria de la persona, desde sus problemas personales, sus problemas familiares, sus dificultades para alimentarse, para conseguir lo que necesita. Entonces uno indirectamente cuando escucha las conversaciones ajenas se da cuenta de todos los aspectos de la vida cotidiana de una persona. Entonces por eso las conversaciones son un buen elemento de investigación etnográfica. En algunas ocasiones nosotros podemos aprovechar las conversaciones para realizar lo que son las entrevistas con cuestionarios. Si nosotros lo que buscamos es investigar un tema de relevancia social en particular o la vivencia durante un acontecimiento histórico, entonces nosotros podemos ya ir preparados con preguntas ya definidas para no quitarle mucho tiempo a las personas, porque a las personas no les gusta que las hagan perder mucho tiempo. Entonces, con cuestionarios ya definidos, nosotros priorizamos la información que queremos recapitular en especial. Pero también podemos usar la otra técnica, que es el método genealógico. El método genealógico solo es útil en aquellos casos en los cuales nosotros nos adentramos a una comunidad y nosotros queremos saber cuáles son las relaciones de parentesco, de matrimonio, de unión o de descendencia en una población en particular, para saber si al final todos son familiares o saber qué descendencia o de qué raza vienen. Y de vez en cuando nosotros podemos trabajar con informantes clave. Ya en específico, estos informantes claves son de que de todas las personas que nosotros podamos entrevistar, nosotros vamos a ir directamente a entrevistar a las personas que realmente conocen acerca del tema que andamos investigando, o las personas que realmente vivieron en el acontecimiento que andamos investigando. Y eso nos va a llevar a la entrevista de profundidad. La entrevista de profundidad, a diferencia de la entrevista por cuestionario, es que la entrevista a profundidad quiere decir que el paciente, que la persona va a ser citada por el investigador, ¿verdad? Ya de paso, si se quieren beber un café o quieren comer algo, pues está bien. Pero el objetivo es que van a tener una larga y profunda charla y plática, donde aparte de conocer la vida del entrevistado, de su vida cotidiana, el objetivo es platicar ya con confidencialidad su experiencia vivida de manera detallada, ya como que estuvieran en consulta con un psicólogo, me explico. Entonces es un relato muy detallado, es una entrevista muy profunda, y para eso el entrevistado tiene que disponer de tiempo. Por eso es que el investigador tiene que citar con tiempo al investigado, porque necesita que esta persona tenga bastante tiempo para ser abordada y ser entrevistada, ¿ya? Prácticamente ahí la persona entrevistada va a soltar de todo, de todo, de todo, de lo que nos interesa saber. Pero de vez en cuando se requiere hacer lo que se llama investigaciones longitudinales. En las investigaciones longitudinales es cuando nosotros vamos a una población, recopilamos la información y nos vamos. Y un periodo de tiempo después nosotros volvemos para saber qué cambios han acontecido en esa población, tanto arquitectónica, cultural o como demográficamente, ¿verdad? Entonces, esta investigación longitudinal quiere decir que nosotros vamos a visitar la misma población en diferentes épocas para saber qué tanto han cambiado. Y eso nos lleva a las investigaciones EMIC, donde lo que interesa es recopilar datos desde la perspectiva de las personas, o puede ser un enfoque ético, donde la información recolectada y la conclusión, lo que vale es la perspectiva del investigador, es decir, aquí lo que vale es la opinión del observador. ¿Estamos claros? Ok, continuemos. Entonces hablemos un poquito de la observación directa. En la observación directa uno presta atención a la vida cotidiana de las personas. Eso quiere decir que nosotros podemos ir sin ningún objetivo en específico, ir a sentarnos a un lugar a una hora definida y simplemente observar sin decir nada y comenzar a anotar en nuestro cuadernito de campo todo absolutamente con detalle, todo lo que observamos, porque eso nos va a servir
para hacernos un pequeño diario personal donde se anota exactamente todo y todo minucioso del observado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tomar parte de la vida del observado, porque después nosotros vamos a agarrar nuestro cuaderno y vamos a leer todo lo que anotamos y van a ver cómo nos van a surgir ideas. ¿Ok? Las conversaciones prácticamente hablan constantemente con la gente y le preguntan lo que observan. Entonces, eso se cumple por la siguiente fase. Primero se nombra al observado y después se hacen preguntas complejas para entender las respuestas. Luego se entienden las conversaciones sencillas y con el objetivo de tener dominio sobre el tema, pero para hacer una buena conversación con una persona es necesario que hablemos siempre el mismo idioma. Y si la persona entrevistada o la población entrevistada habla otro idioma o dialecto que no es el de nosotros, entonces nosotros podemos usar la ayuda de un intérprete. Eso es con el objetivo de que no se pierda la línea de la conversación. ¿Ok? Continuemos. La entrevista por cuestionarios, eso no aplica cuando vamos a hacer una observación directa, esto aplica cuando queremos investigar de un tema en específico. Entonces nosotros ya vamos preparados con cuestionarios específicos, ¿estamos claros? Entonces se realizan preguntas cara a cara con el informante, solo de lo que queremos saber, porque por eso la información es directa e impersonal, establece una relación corta que permite una identificación cuantificable de los datos, es decir, que nosotros al realizar encuestas, nosotros podemos analizar los datos en forma de tablas y en forma de gráficos, y eso al final es lo que nos va a dar conclusiones y las tomas de decisiones. Porque eso sirve más que todo para evaluar patrones, ya que el núcleo de los cuestionarios es un núcleo de preguntas, y esto lo único que nos va a dar es un marco de orientación para otros métodos finales. ¿Estamos claros? El método genealógico, como yo les decía anteriormente, es solo para estudiar poblaciones grandes, ¿verdad? Porque se usa para trazar el parentesco, la afiliación y las uniones de matrimonio que tiene una población. Es decir, cómo se casan, cómo se emparejan, cómo se juntan y qué importancia tiene el matrimonio religioso y el matrimonio legal en una sociedad en específico. Porque también nos permite reconstruir la historia de las relaciones actuales y nos permite también establecer qué normas de comportamiento sí surgen en esa población. Luego, cuando hablamos de informantes clave, de lo que estamos hablando exactamente es de testigos. Es decir, si nosotros queremos investigar de un tema en particular, buscamos testigos que hayan vivido en esa época que nos interesa investigar o que hayan vivido o hayan tenido la experiencia de ese acontecimiento en especial, o personas que conozcan más acerca del tema que queremos investigar. Entonces, esos informantes claves, que son los que tienen la información más útil para nosotros, en una entrevista profunda, estas personas más que todo van a significar para nosotros testigos, informantes, ya se convierten en nuestros testigos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la información más útil y completa acerca del tema que andamos investigando. Y eso nos lleva a que la entrevista de profundidad son también llamadas historias de vida, porque ahí se recopila la vida y particularidad de la persona y su relato cultural de manera tan personal que nos permite entender cómo piensa la población a su alrededor. Porque prácticamente una entrevista profunda nos permite revelar cómo perciben, reaccionan y contribuyen a cambios que afectan su vida y sobre todo pues cómo afectan a algunas personas en concreto. ¿Por qué? Porque ilustra la diversidad dentro de la comunidad. ¿Ok? Pero en el caso de las investigaciones longitudinales, eso implica visitar varias veces una población con el objetivo de observar directamente situaciones en periodos diversos. Para eso ya saben que se necesitan repetidas visitas. En el caso de las investigaciones EMIC, esas se hacen desde la perspectiva de las personas estudiadas, porque aquí lo que interesa es la información que nos pueden brindar las personas, tanto como piensan, como perciben, cómo son sus comportamientos, qué aceptan, qué no aceptan, cómo se imaginan las cosas. ¿Me explico? Es decir, que aquí lo que importa es la persona, pero en el enfoque ético
aquí no importa lo que nos diga las personas ni cómo se comporte, aquí lo que importa es la opinión del observador. Nada más importa más que el interpretador, la interpretación del antropólogo, porque se otorga más peso a lo que el antropólogo observa y percibe que a lo que nos dicen las personas. Entonces, en una investigación antropológica no puede ser ni muy émic ni muy ética. Siempre tiene que ir mezclado los dos aspectos. Por lo tanto, ¿qué nosotros andamos buscando en un enfoque émic? Andamos buscando cómo las personas organizan y perciben su mundo, cómo se comportan, qué tiene sentido para ellos, cómo se explican las cosas y más que todo lo que se busca es el punto de vista de las personas. Pero aquí lo que se busca es el punto de vista del antropólogo. ¿Ok? La investigación temática. La investigación temática es cuando nosotros lo que queremos no es hacer una observación directa, es más que todo cuando nosotros ya observamos previamente o ya habíamos estudiado a una población previamente y de todo lo que vimos nos llamó la atención un tema en particular. Entonces, cuando solo queremos saber de eso en particular, de ese aspecto particular, de ese aspecto cultural que nos llamó la atención, pero solo de ese, entonces eso se convierte en una investigación temática porque ya llevamos un tema definido. Y para hacer una investigación temática, usualmente usamos encuestas o usamos entrevistas a profundidad. ¿Estamos claros? Porque se recoge información acerca de la densidad de la población, la calidad ambiental, el clima, la geografía, la dieta, el uso de la tierra, todo lo que sea relevante. ¿Ok? Si nosotros vamos a hacer una observación directa, eso se lleva en dos fases. La primera fase es la puesta en escena, cuando nosotros llegamos al lugar donde vamos a observar. Entonces inmediatamente llegamos, nosotros tenemos ya tener planeado la hora de observación, la fecha y la hora. Desde tal hora hasta tal hora, si queremos una hora, si queremos media hora, si queremos tal día de la semana, o si vamos a llegar toda la semana, pues eso depende de nosotros, ¿oyeron? Ok. Ahí describimos lo que observamos, recogemos los datos etnográficos porque participamos en todo momento del hecho social. Simplemente en la puesta en escena nosotros solo llegamos, anotamos y después nos vamos. Obviamente que durante todo ese periodo que nosotros pasamos observando, entonces nosotros vamos tomando notas en nuestro cuaderno de campo. Entonces, cuando ya hemos recopilado mucha información, entonces nos vamos del lugar y entonces comienza la segunda etapa. La segunda etapa del estudio es en casa. Porque ya en casa agarramos nuestro cuadernito donde anotamos todo y entonces comenzamos a procesar la información haciendo un borrador donde ordenamos todos los datos y eso nos va a permitir estudiar profundamente los datos etnográficos y extraer algunas conexiones entre tantas cosas que observamos. ¿Qué puede resultar en este proceso? Puede resultar que realmente tengamos las conclusiones necesarias para escribir nuestro informe. Puede ser que también de todas las cosas que observamos nos permitan hacer un inventario cultural de todos los aspectos culturales de la población que observamos. Pero también, en muchos casos, lo que obtuvimos en la observación nos puede dar pauta para seleccionar un tema de investigación que nos haya llamado la atención de todo lo que observamos. Entonces, de todas las cosas que observamos nos llamó algo la atención y ese puede ser el motivo de hacer una segunda visita para hacer una investigación temática de lo que nos haya llamado la atención o algo con lo que nos hayamos quedado con duda de algo que haya surgido en la observación. ¿Estamos claros, chicos? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, las condiciones para una buena observación y participación usualmente tienen que ser, en algunos casos, vivir con las personas observadas con el objetivo de entender su comportamiento y su estilo de vida. Reconocer y nombrar cada una de las cosas que vemos para ir ordenando la información, describir con naturalidad lo que estamos observando tal y como que fuera un cuento, ¿verdad? Y todo eso llevarlo en un diario de campo donde vaya quedando registro de todo lo que hacemos, con el objetivo de después leer el diario de campo y escribir el hilo argumental de lo que hemos observado y en lo que hemos participado, porque al final nuestro objetivo es hallarle sentido a lo que ellos dan a su experiencia.
Y al final todo es un círculo vicioso, porque miren, todo comienza con seleccionar un proyecto o hacer un plan, que eso nos va a llevar a hacer preguntas etnográficas. Hagamos preguntas o no, o simplemente observamos, eso nos va a llevar a recoger datos etnográficos en el lugar de los hechos. Y estos datos recolectados los vamos a archivar, porque después de archivados vamos a analizarlos etnográficamente y al nosotros analizar esta información, ya sea cualitativa o cuantitativamente, eso nos va a permitir hacer un informe, es decir, podemos escribir etnografía. Ya, todo es un círculo. Entonces, nos vamos a topar en cuenta que hay dos cosas. Hay cosas que se pueden observar a simple vista y hay cosas que no podemos observar, sino que las tenemos que preguntar. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio de campo, las cosas que nosotros podemos tener directamente observables a simple vista son la forma de subsistencia, la forma de producción, la distribución de bienes, el medio ecológico en el que viven, su ciclo vital semanal diario, su ciclo festivo, sus normas sociales, sus conductas, sus grupos de afinidad y algunas prácticas religiosas. Pero hay cosas que no se pueden observar a simple vista, como son los conocimientos, las creencias religiosas, las creencias mágicas, la percepción de lo natural y lo sobrenatural, los símbolos, los valores, las actitudes entre la vida y la muerte, el liderazgo, la jerarquía, la autopercepción como persona, como mundo y como cosmos. Todas esas cosas no se pueden ver a simple vista, hay que preguntarlas. Y eso nos lleva al diario de campo, porque el diario de campo va a ser nuestra principal herramienta antropológica para recolectar información. El diario de campo es un documento escrito en forma de narración donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar, como por ejemplo puede ser el aula de clase, puede ser el súper, puede ser una parada de autobús. Entonces todas estas son reflexiones e impresiones que se observan en un lugar. Entonces el diario de campo va a tener 4 aspectos importantes. El desarrollo de la capacidad de observación, ¿verdad?, del antropólogo, generando así un pensamiento reflexivo. También un diario de campo nos puede dar enseñanza acerca del inicio de un proceso de investigación y reflexión. Una libreta de campo es funcional porque sirve como medio evaluativo de un contexto en específico y además hacer un diario de campo al final nos va a facilitar la toma de decisiones en un futuro. La pregunta del millón, ¿cómo hacer un diario de campo? Primero se debe recoger toda la información, describiendo cada una, ¿verdad?, de las características esenciales. Todo esto se debe consignar en un cuaderno, una libreta, algo que sirva de soporte de lo evidenciado en la observación. Y luego, de todo lo que se recogió, de todo lo que se anotó en la agenda, se debe realizar una observación general, escribiendo el día, la hora y el momento. Todo lo que se observa tiene que ser anotado, como por ejemplo las acciones, los olores, el sonido. Y al mismo tiempo se puede ir escribiendo un argumento o una impresión de que lo que nos causa estas cosas. Por lo tanto, el diario se tiene que llevar en 2 partes. En la primera parte nosotros vamos escribiendo así sin ningún orden todo lo que vemos, todos esos pequeños detalles que al final importan. Pero ya en la segunda parte del cuaderno, ahí es como donde nosotros hacemos nuestras conclusiones y ordenamos las ideas. Por lo tanto, un diario de campo debe dar posibles soluciones a los problemas que se vean reflejados en la observación y nos permite diagnosticar cada una de las dificultades que se observan, ya sea individual o grupal. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que el diario es algo confidencial, nadie más lo puede leer más que la persona que está investigando, porque ese diario puede contener información muy confidencial o muy personal de la persona entrevistada o de la población que estamos estudiando, ¿ya? Porque es algo muy confidencial de la persona. ¿Estamos claros? Entonces eso era todo lo que les tenía que explicar hoy, ¿verdad? Explicándoles, ¿verdad? Siempre es la tarea que es decisión ustedes si se van a sentar en un lugar en específico, a una hora específica, ¿verdad? Puede ser una parada de bus, una biblioteca, una iglesia, un lugar concurrido, un supermercado. Y ustedes van a anotar todo lo que sucede a su alrededor, desde cómo se comportan las personas, cómo van vestidas, qué hacen, qué no hacen. Todo lo que ustedes lo que la persona les pueda revelar con la simple observación sin interferir con ella.
anotan todo y después sacan sus conclusiones al final, pero en el trabajo ustedes tienen que relatar todo como cuento chino, todo lo que pasó mientras comenzaron a observar hasta que terminaron de observar, y al final en un último párrafo sacan sus conclusiones. Esa es una manera de hacer el trabajo. La otra modalidad de hacer el trabajo es haciendo una investigación temática de algún tema en específico. Puede ser una tradición, puede ser una cultura, una fiesta, una actividad festiva, una religión, un idioma, puede ser una tradición, ¿verdad? O un suceso histórico, lo que ustedes deseen saber con exactitud, y entonces ustedes lo relatan y al final sacan su conclusión, ¿verdad? Entonces, esas dos modalidades, está la observación o está la investigación temática, ustedes deciden, pero no pueden hacer las dos cosas. El trabajo tiene que alcanzar en una página y se tiene que entregar dentro de 4 días, ¿oyeron? Y eso es todo, pues nos vemos en la próxima sesión.